Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes conquistadores a su podcast de Real Estate Game. A este episodio 5 con un tema seguramente de mucho interés, algo que nos han siempre preguntado y que siempre está como en boca de todos, y la importancia que esto tiene para el desarrollo inmobiliario, para el mercado inmobiliario, que son los estudios de mercado inmobiliarios. Y yo agregué un tema muy importante y su descodificación, ¿no? Porque sabemos que de repente los estudios de mercado pueden ser una bola de información, un montón de hojas de información, pero luego puede que llegar al resultado, llegar a la conclusión que esto nos quiere decir, sea un poco más complicado de lo que parece. Entonces, hablamos también en este podcast de su descodificación. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida recordándoles que este podcast, un tema súper importante es: vamos a conquistar el mercado inmobiliario. Vamos totalmente dirigidos a desarrolladores inmobiliarios, brokers inmobiliarios e inversionistas que quieran no solamente estar ahí más o menos, ¿no? Sino que quieran ser de las personas que estén siendo líderes de cada una de sus personajes, de cada una de las áreas donde ustedes son parte de este juego inmobiliario, y sea un juego de conquista con esta estrategia que nos lleva a ganar, a un tema de competencia. Esto no es un trabajo, esto es una pasión y esto es un estilo de vida. Vamos a darle entonces al tema del día de hoy, platicando sobre los estudios de mercado y su importancia. Hay muchas preguntas que de repente me hacen los nuevos desarrolladores que les damos la parte de consultoría en la etapa de planeación, y dicen: oye, ¿vale la pena un estudio de mercado o no? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué nos va a decir? ¿Nos va a hacer la chamba? ¿Nos va a dar ya todo el resultado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es como una bola de cristal que nos va a predecir el futuro? ¿O qué es un estudio de mercado, no? ¿Qué costo tiene? Entre otras preguntas que siempre surgen con los desarrolladores inmobiliarios. Y bueno, pues, ¿qué es un estudio de mercado? Vamos a la base, ¿no? El mercado, pues sabemos que está compuesto por varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos la oferta, la demanda, el producto. Como resultado de esta interacción, pues viene a darnos un tema de valor, de precio. Y es muy importante siempre porque pues nosotros no queremos equivocarnos en el mercado, no queremos planear un proyecto durante meses y que a lo mejor no hayamos encontrado el producto ideal, salgamos fuera de tiempo, copiemos nada más lo que está haciendo la competencia y salgamos ya con el changarro abierto, con nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo fraccionamiento, nuestra nueva torre, y ¡pum!, no se absorban nuestras unidades, que es una de las peores pesadillas que se puede tener como desarrollador. Después de un gran trabajo, salir al mercado y que tu producto no sea del gusto de la gente y que la demanda no esté viendo valor en tu oferta de producto. Entonces, esto viene a analizar varias cosas, ¿no? Normalmente un estudio de mercado bien hecho tiene que comprender estas dos partes. Tiene que comprender la oferta, de un análisis ya sea de toda una ciudad. Hay estudios de mercado muy complejos, inclusive de un país completo, ¿no? Pero lo normal es enfocarse en una ciudad, y no solamente en una ciudad, sino enfocarse en una zona con las competencias más cercanas, ¿no? La parte, y ahí podemos analizar qué es lo que están haciendo los demás. Pero es muy importante saber que no solamente es qué están haciendo los demás, sino qué están vendiendo los demás. Y ahorita vamos a profundizar un poco en cómo se obtiene esta información y la diferencia que nos puede dar el diferente momento de tiempo en el que la oferta se va levantando. Y por otro lado, tenemos la demanda, que es lo que más nos interesa, es qué está consumiendo el mercado, qué está buscando el mercado, cuál es el producto estrella y qué cosas sí puedo tomar de mi competencia para yo poder perfeccionarlo o para encontrar estas oportunidades ocultas en el mercado, como yo le llamo. ¿Qué integra un estudio de mercado? Normalmente, si ustedes analizan un estudio de mercado, la primera parte que van a ver es una presentación sobre la empresa que está desarrollándolo. Hay muchas empresas muy buenas en México, como 4S, como Tinsa, como Brian Sobrino. Son empresas que se han especializado en estudios de mercado inmobiliarios, que para mí eso es muy importante. Hoy en esta nueva era, la especialización es algo que debe de desarrollarse en cada una de las cosas que se hagan, ¿no? Porque seguramente hay empresas que pueden hacer estudios de mercado, pero pues no es lo mismo hacer un estudio de mercado para sacar un nuevo refresco, una nueva marca de ropa, a enfocarnos en un tema inmobiliario. Siempre vamos a tener mucho más confianza en lo que nos entreguen si la empresa que lo está desarrollando pues tiene un expertise especializado como lo es, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a encontrar
la presentación de la empresa, vamos a presentar cuál es la metodología que ellos utilizan o las diferentes metodologías que ellos utilizan para analizar la información. Posteriormente, lo que sigue en un estudio de mercado es un análisis demográfico, ¿no? Donde podemos analizar una zona geográfica donde tenemos toda esta parte de nivel socioeconómico, ingresos por familia, cómo está dividida la ciudad por el ingreso familiar, cuáles son los segmentos diferentes de producto, ¿no? Si es un segmento que viene en el tema vivienda económica, vivienda media, vivienda social. También hay que enfocar el estudio de mercado hacia... Yo recomendaría un segmento hacia abajo, un segmento hacia arriba, por lo menos, para que tú puedas tener un encuadre de en qué segmento se encuentra tu producto y una referencia de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Después de esta parte, ¿no? de integración de todos estos demográficos del mercado y de la ciudad y de la plaza, viene la sección donde se empieza a analizar toda la oferta, ¿no? Toda la oferta del mercado. Hay diferentes tablas donde podemos ver los diferentes proyectos por colonia, por ubicación, quién es el comercializador, cuántas unidades tiene cada uno, cuándo empezó su venta, cuándo planea entregar el proyecto, cuál es la absorción que tiene, los meses de inventario, ¿no? Absorción, quiero hacer una pausa aquí porque para los que son nuevos, de repente la palabra absorción, la palabra de meses de inventario son cosas que no están familiarizadas, ¿no? La absorción es un indicador muy importante que habla de cuánto es el promedio de unidades que se están consumiendo en tu proyecto mensualmente. Y esto viene como una resultante entre la cantidad de unidades vendidas y el tiempo que tú has estado en el mercado, en el mostrador. Entonces, esta división de las unidades vendidas entre los meses que tú tienes vendiendo, pues nos dan como resultante la absorción. Y de un caso complementario o contrario, vienen los meses de inventario, que es lo que no has vendido contra los meses que te faltan, ¿no? Entre la absorción. Si yo tengo 3 unidades mensuales y me quedan 30, entonces 30 entre 3 quiere decir que tengo como resultante 10 meses de inventario. Si yo sigo constante en esta venta, pues me quedarán en promedio 10 meses más todavía con producto en mercado. Bueno, quise hacer esta pausa porque son de las preguntas que normalmente nos hacen los desarrolladores, las personas que damos nosotros el tema de la consultoría. Y después de la oferta, un estudio de mercado nos presenta o nos debe de presentar, porque es muy importante, un análisis de la demanda que viene en el tema de tendencias, de qué están comprando, qué es lo que les está gustando, por qué, cuáles son los psicográficos, las diferentes tribus que existen, si son personas que van mucho por el lado de inversión, si son clientes finales, qué tipo de inversionistas son, o qué tipo de clientes finales en el tema de cómo viven, si tienen hijos, cuál es su dinámica familiar, la etapa de vida en la que se encuentran. Esto nos lo tiene que decir la demanda para poder ver qué cosas podemos inyectar a nuestro producto que va a ir a satisfacer las necesidades de un diferente personaje, ¿no? Porque sea una demanda demográfica de personas, hombres y mujeres, la típica, ¿no? Hombres y mujeres entre 30 y 50 años de edad, pues no es lo mismo el mismo estilo de vida de un cincuentón soltero a un cincuentón casado, o un cincuentón divorciado, o un treintón o un veintón, ¿no? Tampoco le estoy diciendo viejitos a los cincuentones. Pero bueno, esas son las partes que integran un estudio de mercado. Eso es lo que vamos a analizar. La mayoría de las empresas les van a presentar los productos de esta manera. Y finalmente también una parte de conclusiones. Muchas veces recomendaciones o productos posible estrella. Normalmente un estudio de mercado no te va a decir exactamente qué hacer, ¿no? Porque también ahora vamos a analizar que estos estudios de mercado se van presentando en un momento distinto, ¿no? Y entonces lo que tenemos que pensar es que para cuando salgamos nuestro proyecto, hacia dónde va a ir avanzando el mercado, hacia dónde va a ir avanzando la ciudad, y eso pues no podemos, no está fijo, esto va evolucionando y por eso es muy importante la parte de la decodificación. ¿Cómo se hacen los estudios de mercado inmobiliarios? Es una de las siguientes preguntas. En México y en Latinoamérica, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, donde la data se ha desarrollado, los proyectos de data del mercado se han desarrollado mucho más, donde hay mucho más control, en Latinoamérica no. En Latinoamérica no existen estos MLS listados que pudieran ser tan confiables
para poder tener la información en tiempo real y en el momento, ¿no? Hay muchas startups, hay muchas empresas, nosotros entre ellas estamos desarrollando tecnología para poder ser mucho más certeros en la información del mercado lo más pronto posible. Pero como normalmente se hace en México y en toda Latinoamérica, es literal a través de ir a buscar información proyecto por proyecto. Y eso está muy interesante, pero vienen algunas complicaciones, sobre todo cuando el mercado inmobiliario va evolucionando tan rápido, cuando hay tanta oferta y entonces poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas en cuestión del mismo momento o el mismo tiempo se vuelve una labor titánica. Y es que en una ciudad, por ejemplo, como Tulum, ahora que hay más de 300 proyectos, como Guadalajara, que también hay más de 400 proyectos a la venta, no se diga Ciudad de México, que hay más de 1000, Monterrey, entre las ciudades más importantes también de Latinoamérica o México, ¿no? Bogotá, Lima, Chile, de Santiago, etcétera, ¿no? Son ciudades que están en un proceso constante de evolución y de verticalización, ¿no? En caso de los proyectos inmobiliarios verticales. Y entonces, si nosotros vamos a un estudio de mercado de ciudad, para yo poderle dar la vuelta o para que cualquier agencia de investigación le pueda dar la vuelta a toda la ciudad en análisis de proyectos, normalmente se maneja por trimestres, este famoso Q, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. También es un tema que puedan estar familiarizados. De esta manera se le llaman los trimestres y se analiza el mercado de manera trimestral. ¿Por qué? Porque pues en 3 meses es un tiempo récord que se busca para poder ir a captar la información, analizarla y bajarla a un estudio de todo un proyecto o toda una zona de una ciudad, de un país. Pero es ahí donde se viene la complicación, porque si yo empiezo a levantar información en el mes de enero, seguramente yo voy a terminar de levantar la información de ese trimestre para el mes de marzo. Y entonces el proyecto que yo voy a comparar, aunque sean vecinos o sean muy cercanos o una competencia, pues van a tener 3 meses de diferencia. 3 meses en los que pudo haber cambiado la oferta de productos, donde seguramente subió el precio. Y entonces sí te da muy buena referencia, pero viene este tema de una pequeña distancia de momento en el que se levantó la información. De esta manera se hacen los estudios de mercado. Van personas, ¿no? Expertos o personas que son buscadas en el tema de captación de información a pasar ya sea por mystery shoppers o directamente presentándose como una agencia de investigación de mercado, donde un agente inmobiliario, un gerente comercial o por parte del proyecto pues brindan esta información, ¿no? También algunos desarrolladores tenemos buena práctica de mandar nuestra información a las diferentes empresas de tecnología y de investigación para que puedan estar actualizando nuestra información. Sobre todo a quienes nos gusta estar jugando limpio y que nos gusta ir presentando nuestros resultados, porque creo que la información nos sirve a todos y si todos compartimos nuestra información, pues todos podemos mejorar. Si es un mercado en el cual es muy celoso y es el típico desarrollador que no, pues es que yo quiero echar mentiritas, yo quiero decir que he vendido más de lo que he vendido, etcétera, pues entonces ahí se viene un poco de complicación. Pero pues la idea es que todos podamos brindar nuestra información, pero pues no se preocupen, las agencias son muy astutas, son muy buenos, son muy expertos para el tema del levantamiento de la información. Aquí se nos acaba de caer la GoPro, vamos a acomodarla y por eso ahí disculpen el madrazo que se escuchó. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un estudio de mercado? Otra de las preguntas que tenemos y qué tipos hay, ¿no? Les comentaba, hay estudios de mercado de todo un país, de toda una ciudad, de todo un estado. Pero normalmente cuando nosotros queremos hacer un estudio de mercado para un nuevo proyecto, pues nos enfocamos en una ciudad, un municipio, un par de municipios o a veces hasta en unas zonas aledañas de 3, 4, 5 colonias alrededor, un radio de 3 kilómetros por llamarlo así. Para un estudio de mercado pues pueden andar desde los 50,000 pesos hasta los 200,000 pesos dependiendo la extensión que quieras, ¿no? La cantidad de información que se tenga que procesar, pero en promedio yo creo que un buen estudio de mercado puede andar rondando alrededor de 80, 70,000 pesos de una empresa ya especializada. Podemos encontrar este valor en los estudios de mercado.
Y pues bueno, hay veces que dice, oye Alex, pero vale la pena hacer la inversión, son obligatorios, me lo puedo brincar, ¿crees que entre lo que tú sabes, yo sé, o lo que podamos invitar aquí de vecinos, lo podamos encontrar? Y la respuesta es que yo siempre voy a ir del lado de la información, porque la información es poder. Y recuerden que este podcast y esta comunidad es para gente que queramos conquistar, ¿no? Es para gente que no queremos escatimar en las balas, en las herramientas, en las armas con las que vamos a ir a atacar el mercado. Es como si yo le digo a un ejército, oigan, pero pues qué onda, ¿nos llevamos resolteras y palos o mejor vamos y compramos unas metralletas? Nosotros somos los que queremos conquistar el mercado y entonces no podemos escatimar en las herramientas que nos van a hacer los mejores y que nos van a llevar a la cima. Sí es muy importante tener un estudio de mercado sin importar la experiencia que tú tengas o el conocimiento o los proyectos que hayas realizado. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando tú quieres jugar en una ciudad que trae una constante evolución, las cosas cambian de un mes para otro, de un trimestre a otro, ¿no? Las colonias se van cambiando, la oferta va cambiando, el producto, la competencia va cambiando y no podemos ser todólogos, ¿no? O no podemos estar siempre sabiéndolo todo. Y a mí me gusta hacer una analogía, ¿no? Cuando explico esto, y es como cuando uno va al gastroenterólogo, ¿no? El gastroenterólogo es alguien que no te puede ver las cosas a simple vista, ¿no? Normalmente lo primero que te dice en la cita del gastroenterólogo, te dice, mira, pudiera ser esto, esto o esto, pero por favor ve y hazte estos estudios. Y eso no quiere decir que el doctor no tenga la capacidad, no tenga el conocimiento, la experiencia para poderte decir qué tienes. Es que él sabe que existen posibilidades de error y que quiere estar mucho más seguro de lo que él te va a comentar. Seguramente te puede decir, oye, es una gastritis, ¿no? Y estoy muy seguro que puede ser una gastritis lo que tú tienes o una úlcera. Pero entonces va al estudio de mercado, bueno, va al análisis clínico que te hace y entonces a la hora que llegue con el estudio lo presentes, diga, sí, era una úlcera, tú sabías que era una úlcera, yo sabía que era una úlcera, somos unos chingones, nos abrazamos. Y todo bien, pero ¿qué pasaría si de repente te das cuenta que es un tumor canceroso o algo mucho más complicado? Entonces, decir, chin, no manches, qué bueno que te hiciste el estudio de mercado, estás súper a tiempo, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el tratamiento. Y entonces cuando dices, wow, qué bueno que no me dejé llevar por lo que yo creía, que con la experiencia que yo tengo, ya sabía qué es lo que era. Probablemente hay una zona, ciudades que conocemos, ya hicimos 3 proyectos o ya conocimos al amigo que hizo el otro proyecto, pero es muy importante tener esa información que nos ayude a volvernos a colocar nuestra inteligencia y nuestro conocimiento en un nuevo momento de ciudad y un nuevo momento de mercado. Entonces, no son obligatorios, a menos... Y luego son de las sorpresas que separa algunos desarrolladores que dicen, bueno, nosotros somos muy chingones, no vamos a hacer estudio de mercado. Y luego definen todo su producto y luego dicen, chin, tenemos que empezar a ver el crédito puente. Y empiezan a analizar con los diferentes instituciones financieras y bancos el trámite de un crédito puente para la construcción. ¿Y qué creen que son una de las primeras cosas y requisitos que te pide el banco? Señor, tráiganos su estudio de mercado, por favor. ¿Cómo que estudio de mercado? Sí, un estudio de mercado para poder analizar que su proyecto va a tener una buena absorción, que está dentro de los parámetros comerciales de la ciudad y que usted va a poder vender, por lo cual nos va a poder pagar, ¿no? Y entonces terminan pagando un estudio de mercado cuando ya no les sirve para absolutamente nada. Ya se aventaron el proyecto, ya hicieron amenidades, ya distribuyeron el mix de producto de los metros cuadrados y ahora van a pagar un estudio de mercado simplemente para un trámite con el banco. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, si no es lo mismo actualizarles al estudio de mercado algunas cosas y pagar o analizar o hacer una tabla de actualización de estudio de mercado, pero que ya lo pagaste y que te sirvió, a nomás pagarlo por completo para presentárselo al banco, ¿no? Y peor que puedas darte cuenta que a lo mejor la regaste. Entonces, esa es la importancia del estudio de mercado. Y bueno, la parte que a mí más me interesa, que más me importa, que más disfruto yo en el análisis de la información de las ciudades y los proyectos, es esto que yo llamo la descodificación del mercado. Alex, ¿de qué estás hablando con la descodificación del mercado? Pues qué es un jeroglífico o por qué está en clave o está encriptado. Y la respuesta es ninguna de estas, pero es muy importante saber
que un estudio de mercado te presenta información, que la información como tal es valiosa, pero si no puedes realmente ver más allá de lo evidente, ¿no? Esta gran frase, ¿no? Ver más allá de lo evidente, poder entender qué es la información oculta atrás de los datos que te están presentando, que es ahí donde se encuentra la verdadera carnita, ¿no? El análisis que viene detrás. ¿Y qué cosas podemos encontrar en el análisis de una descodificación? Pues bueno, saber que un proyecto tiene una planeación probablemente de 10, 12, 18 meses, dependiendo de la ciudad, dependiendo de las dependencias, dependiendo de la ubicación. Entonces, si yo hago un estudio de mercado para un producto que yo voy a sacar en un año, ¿no? Un año y medio, tengo que tener la capacidad de ver la tendencia de futuro, hacia dónde va y poder estar yo proyectando no con lo que hoy se está presentando en el mercado, sino con lo que después de un buen análisis es el producto que va a ser el exitoso en un año y medio que yo salga al mercado. Les voy a platicar una experiencia. Traemos nosotros varios desarrollos y varios proyectos a la venta. Y anteriormente aquí en la ciudad de Guadalajara, hace 3 años, los productos más pequeños de una recámara venían siendo de 70 metros cuadrados. Ese era el producto, la gente decía, no manches, Alex, ¿cómo la gente va a vivir en 70 metros cuadrados? Esto ya está llegando a un límite, ¿no? Pues hoy, 2 años después, los departamentos de 70 metros cuadrados son grandísimos para un departamento de una recámara. Hoy se están creando departamentos de 2 recámaras desde 60 metros cuadrados, inclusive en menos. Y esto no voy a entrar en temas del estilo de vida o de la dinámica familiar o el impacto que pueda tener el cambio de las unidades. Estoy hablando del mercado, de lo que se está vendiendo y lo que se está absorbiendo. Hoy los precios nos están llevando a que los productos más comerciales para los inversionistas y para el cliente final, buscando esta esencia de verticalidad, de volver a los centros y tener esta calidad de vida donde probablemente sacrifiques espacio por no manejar 2 horas a tu casa y poder estar en donde trabajas, haciendo una vida de downtown lifestyle que yo le llamo dentro de la ciudad, se han reducido los metrajes. Entonces, proyectos, por ejemplo, que se atoraron por pandemia y sus proyectos ejecutivos ya estaban definidos los productos y el mercado evolucionó, pues están saliendo fuera de tiempo de lo que tenían pensado y sus productos están saliendo desde el mercado. Es muy importante poder analizar y poder poner todas las casuísticas de momento, de ciudad, de país. Yo sé que una pandemia está muy cañón poderla prevenir, ¿no? Bueno, a partir de ahora yo creo que todos deberíamos prevenirlas, pero en aquel entonces, antes de que nos sucediera, pues ni por aquí nos pasaba. Pero es muy importante ver qué cosas de tendencias sí puedes analizar para que tu producto no sea un producto para hoy, sea un producto del mañana. Entonces, esa es una de las cosas más importantes en la decodificación de un estudio. Obviamente, en consecuencia, también viene el tema de los precios. Saber que a lo mejor yo puedo hacer un escenario y un modelo financiero de revisión de mi proyecto para hacer corridas y cómo va a fluir mi modelo con precios del día de hoy, porque eso nos va a dar un margen para tener un escenario conservador. Probablemente un análisis de incremento, de qué es lo que yo pudiera dar, pero es muy seguro que la tendencia de ciudad y de mercado, sobre todo analizando en qué nicho tú te encuentras, en los nichos que son mucho más comerciales como el segmento medio, el residencial y el residencial plus, es muy probable que esto pueda ir incrementando en el precio. En los nichos premium, en ciudades donde tengas una alta oferta de ciertos segmentos, pues probablemente el precio vaya teniéndose más conservador, no vaya incrementando tanto, porque todo depende qué tanto se está absorbiendo cada nicho. Pero es muy importante poder identificar justamente eso. ¿Cuánta oferta hay en el segmento en el que yo me encuentro? ¿Cuál es la absorción que se tiene ese segmento para poder analizar realmente el incremento de precios que esto puede ir dando? Recordemos que a mayor demanda, pues el precio, y eso no lo inventé yo ni ningún desarrollador, son principios básicos de macroeconomía y microeconomía, el precio sube, ¿no? Y a menor demanda, pues el precio baja o por lo menos se mantiene. ¿Qué otra cosa es importante en esta decodificación? Pues bueno, vamos viendo los productos estrella. Porque es muy diferente yo poder llegar a un desarrollo y decir qué es lo que tú tienes hoy disponible en la oferta
Y entonces digo, oye, ¿ya viste estos 3 proyectos? Tienen este producto a la oferta. Hay que hacer ese producto. Y ese es uno de los principales errores, porque no sabes si ese producto que tienen ahí, aunque te marque una muy buena absorción del proyecto, probablemente acaban de pasar una etapa en la que su producto estrella era el de una recámara de 50 metros cuadrados y ya vendieron todo y por eso traen una absorción disparada hasta el cielo, pero en el momento que se llegó a levantar la información, ya los únicos que quedaban disponibles eran los de 2 recámaras de 120 metros. Y entonces tú dices, oye, wow, mira, traen una absorción de 10 unidades mensuales y ve el producto que tienen, son de 120 metros cuadrados de 2 recámaras. Ahí vamos, hay que copiarles y hacer lo mismo. No, ese es un error. Es muy importante identificar, independientemente de estos conceptos de absorción y del producto que tengan al día de hoy disponible, saber cuál fue su producto estrella que los llevó a tener los números que hoy están presentando. Entonces, valor futuro producto, producto futuro y producto estrella. Otro tema de momento de ciudad es la parte de en qué zona estás desarrollando y cuál es el momento de ciudad, qué está pasando. Ahí está recibiendo inversión extranjera, se están abriendo nuevas empresas, nuevas industrias, por ejemplo, en las ciudades que tienen aquí en Guadalajara, México, la parte de la electrónica, la tecnología, en el Bajío, todas estas plantas armadoras de autos que vienen, oye, que sí va a ser una nueva industria. ¿Qué está pasando con la ciudad que viene a hacer cambios demográficos, por lo cuales se requieren nuevas necesidades de productos? Es muy importante analizarlas, qué es lo que viene en este tema para poder meterlas también al análisis, ¿no? El momento de ciudad. Las tendencias del consumidor, poder saber en estos análisis de demanda, en estos estudios de demanda, cuáles son las tendencias. Nosotros cada vez somos más fáciles de estudiar porque cada vez somos más borregos y es fácil analizar hacia dónde van las tendencias. Pero existen tendencias globales, ¿no? Tendencias globales de estilo de vida, de lo que nos gusta, del tipo de arquitectura, tendencias de ciudad, ¿no? De ciertas zonas. No es lo mismo ir a la zona romántica de una ciudad que ir a la zona de lujo, que a la zona más moderna o a la zona antigua, ¿no? Más arquitectónica. Hay que ver qué es lo que está buscando la tendencia del consumidor. No es lo mismo que yo me vaya a la zona diamante de una ciudad donde están todos los nuevos edificios más modernos y yo quiera ir a crear un proyecto arquitectónico pues de ladrillito, de maderita, de materiales expuestos, de materiales naturales. Es muy importante ver cuál es la tendencia de consumo o el gusto de acuerdo a la ubicación y de acuerdo también a la etapa de vida, a la dinámica familiar o a las tribus psicográficas por las cuales nos vamos segmentando hoy como personas, ¿no? Oye, estas tribus que tanto hemos platicado o que hemos platicado por ahí en algunas cosas y si no, pues vamos a hacer unos videos de eso también. Oye, ¿qué le está dando más valor? ¿Le están dando más valor a la recámara? Son esta tribu sensualista que le gusta la iluminación indirecta, una recámara espaciosa, donde su cuarto, su cama es lo más importante. ¿O es esta tribu de chef que se pelean en la cocina, que pueden estar ahí haciendo las reuniones, el desayuno, la junta, todo gira alrededor de la cocina y que hasta cuando se pelean se agarran a cazuelazos, ¿no? O esta parte social, ¿no? Que están en la terraza, en la sala, que es muy importante, que casi no están en su departamento, pero se la pasan en el área de televisión. Es muy importante ver cuál es la tendencia que se está dando con el consumidor para poderles dar gusto. Y no solamente en el tamaño de los espacios, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que afectan directamente a la creación del producto. Si analizamos, una de las propuestas que una vez hicimos, nos dimos cuenta que las barras de la cocina son un lugar muy social, que ahora para los chavos en el tema de productos para roomies, etcétera, pues la cocina se vuelve bar. Entonces, pues, agarramos una barra de granito de la cocina, le recortamos un circulito y le pusimos una hielera de acero inoxidable, donde la misma tapa del granito tapaba ese hueco, y entonces era una barra que tú podías ahí usarla para picar, echar ahí el desperdicio o lo picado, o simplemente en la noche quitabas la tapa, le ponías hielos y ya tenías tu bar en tu barra. Son cosas muy importantes que a lo mejor el arquitecto no puede entender hasta que no le digas cuáles son estas tendencias del consumidor o cuál es el estilo de vida que se está viviendo ahí. Y por último, un tema de esta decodificación de análisis de tendencias es las zonas de renovación.
muy importante, ¿no? Las ciudades que están creciendo en esta verticalidad hacia adentro de las ciudades, esta centralización, y que tienes en esta esencia, pues bueno, ya el crecimiento exponencial hacia afuera de las ciudades ya se limitó. Ya vamos a buscar estas nuevas propiedades que ya quedaron gigantes, que ya era la típica propiedad gigantesca en el centro de la ciudad, donde antes vivían 10 hijos, y hoy las familias pues ya no tienen 10 hijos y son insostenibles en tema de mantenimiento o en el tema de cuidado. Y pues es muy importante que este tipo de casas no se vuelvan casas abandonadas, ¿no? Sino que se vuelvan lugares donde podamos utilizarlos para generar un nuevo ecosistema y un nuevo desarrollo para vivienda, ¿no? Entonces, ver cuáles son la tendencia en las zonas de renovación, cómo están creciendo, porque es como yo les digo, a ver, hasta en el desierto pueden crecer florecitas, ¿no? ¿Y cómo crecen flores en el desierto? Yo agarro 300 millones de pesos, los pongo en la colonia que tú me digas y automáticamente todo a su alrededor va a florecer y va a cambiar. Y eso de repente es el miedo para los desarrolladores, pero es ahí donde se encuentra la oportunidad oculta del mercado, ¿no? Un desarrollador sin experiencia dice, bueno, déjame ver dónde están todas las torres, cuál es la calle con más verticalidad y déjame buscar un terreno para desarrollar ahí. Y eso puede ser bueno, pero también puede estar dejando una oportunidad de ser el primer proyecto en una zona que a lo mejor es esa primera parte de una avenida o esa calle que está muy cerca de una zona que se está desarrollando, pero puedes encontrar una gran oportunidad en la adquisición de la tierra donde tú vas a invertir 200, 300, 500 millones de pesos y saber que tú estás provocando una renovación y un cambio de esa zona que te va a generar pues un muy buen margen porque vas a comprar con un muy buen valor el terreno, pero te va a dar un precio de mercado totalmente distinto, ¿no? Entonces, estos son los puntos más importantes que consideramos o que considero yo en el tema de los estudios de mercado inmobiliarios y su decodificación. Yo quiero concluir esto como la información es poder, ¿no? En esta era de la información, la ignorancia es opcional. Hoy tenemos mucha información y mucha data y no podemos seguir desarrollando. Y yo, cuando creamos la empresa que yo tengo el honor de dirigir, que es Grupo Matchmakers, uno de nuestros principales pilares fue la información. Decimos, la innovación es nuestra fuente de energía y la información nuestra herramienta más poderosa. ¿Por qué? Porque yo participé en varios estudios de mercado que venían muchos desarrolladores de otras ciudades cuando empezó la verticalidad aquí en mi ciudad, en Guadalajara, y era un tema de, pues yo pienso, yo creo, yo siento, yo tengo la experiencia de un proyecto que vendí así, tuve éxito, y no es posible que se tomen decisiones de millones de pesos, millones de dólares, en un tema de yo pienso, yo siento, yo creo, en una era donde tenemos demasiada información. Existe una gran responsabilidad en poder tener esta información para poder proyectar. Entonces, no sean Bob el constructor, siempre lo digo, en este equipo, en esta tribu, no somos Bob el constructor, somos profesionales y somos los mejores y vamos a conquistar el mercado. Déjame tus comentarios. Hagan sus preguntas, escríbanos y compartan sus experiencias con el tema de la información, con el tema de los estudios de mercado y cómo se los ha resultado. Les mando un abrazo, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, let's conquer the city.